El Pachuco y sus extremos. En este capítulo Octavio Paz nos habla sobre el análisis que ha realizado estando en la ciudad de Los Ángeles, donde observa la identidad mexicana fuera de México, en donde hace comparaciones entre los mexicanos y los estadounidenses. Migrar a un nuevo país es un desafío, y por dentro siempre se lleva en mente la soledad de la situación, ya que lo que conocemos desde siempre se vuelve irreconocible, se vuelve impropio. Nos definen a un pachuco, el cual es alguien que no logra adaptarse a este nuevo sistema, a esta nueva sociedad, pero aún bajo esas condiciones no quieren regresar a su país natal. Este encuentra su lugar desafiando al sistema, por querer conocer lo prohibido, por resaltar con su estilo, siempre con un deseo de manifiesto de ser distintos, tanto de su origen como a la cultura acogida, pretendiendo infundir miedo en busca de la autohumillación. Su voluntad era la de no ser. Octavio Paz nos dice también que los estadounidenses eran siempre confiados en el futuro, luchaba por sus ideales a través del perfeccionamiento del sistema y no de la invención. Partía de un optimismo que negaba la realidad, gustaba de historias de policías y de hadas, y los mexicanos le rinden culto a la muerte. Son creyentes pero no crédulos, no son optimistas pero creen en los mitos y las leyendas, contemplan y viven la tristeza como identidad. Máscaras mexicanas. Octavio Paz nos trata de explicar la identidad del mexicano, poniendo como referencia las máscaras, ya que con estas muchas veces las utilizamos como un medio de defensa, para nuestro silencio, para convivir, pues los mexicanos son cerrados, ya que no pueden abrirse a mostrarse, ya que esto es percibido como debilidad o traición. Esto se puede observar en expresiones como no te rajes, pues al abrirse se está al alcance de la invención, del ultraje, y esto lo relaciona con el machismo, ya que la mujer es la imagen de rajarse de la raja que nunca se cierra. Las mujeres debían ser buenas esposas y mujeres, ya que era parte de la cultura que fueran sumisas. No tenían control y menos decisión, y cubrir su identidad con una máscara mexicana era una forma de afrontar sus pensamientos y realidad. El mexicano no puede rajarse, abrirse, pero sí puede ser el que raja al otro, el que lo abre. Lo cerrado vive en México como amor a la forma, de allí el ritualismo y de ahí también la consolidación del barroco. Todos Santos, Día de Muertos. Octavio Paz habla sobre las fiestas y tradiciones mexicanas. Cómo es que cualquier excusa resulta buena para celebrar acontecimientos con festejos y ceremonias. Asimismo, las describe como el único lujo del mexicano. Dan paso a rebelarse y dialogar con la sociedad, la patria, la divinidad. A través de esta, la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto, la toma como un escape. Gracias a las fiestas, el mexicano se abre y participa. Según Paz, la muerte es un espejo que refleja las maneras de vivir y que cada quien tiene la muerte que se busca. Describe a la muerte intransferible, así como la vida. El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella y la festeja. La muerte mexicana es el espejo de la vida del mexicano. Ante ambas, él se cierra, las ignora. Sin embargo, ella está presente en sus fiestas, juegos, amores y pensamientos. Hijos de la Malinche. Octavio Paz describe a la mujer como un enigma, como una imagen de la fecundidad y de la muerte también, y a la chingada como una representación de la madre, pero no en persona, sino como una figura mítica que ha sido violada, ultrajada y violentada. La palabra chingar, con todas sus múltiples significaciones, define gran parte de la vida de los mexicanos y califica sus relaciones con la sociedad. Paz asocia esta palabra con la conquista, que fue también una violación. Es por ello que el símbolo de la entrega es Doña Malinche, ya que ella fue amante de Cortés y el pueblo mexicano no la perdona por haber participado en la conquista. La chingada es la palabra del santo y seña de los mexicanos. Conocerla, usarla y pronunciarla es una manera de afirmar la mexicanidad, la patria, frente, contra y a pesar de los demás. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o ser chingado. Capítulo 5. Conquista y colonia. La llegada de los españoles
parece una liberación a los pueblos sometidos por los aztecas. Tenochtitlan era el más poderoso, y los estados-ciudades contemplan con indiferencia, mas no con alegría, la caída de éste y sus demás rivales. La gran traición con que comienza la historia de México no es la de los tlaxcaltecas ni la de Moctezuma y su grupo, sino la de los dioses. Al principio, la llegada de los españoles, Moctezuma la interpretaba no tanto como un peligro exterior, sino como el acabamiento interno de una era cósmica y el principio de otra. La religión azteca era una religión solar, al igual que todos los pueblos conquistadores. Cuauhtémoc y su pueblo mueren solos, abandonados de amigos, aliados, vasallos y dioses en la orfandad. España es la defensora de la fe y sus soldados guerreros de Cristo. La tradición española que heredamos los hispanoamericanos es la que en España misma ha sido vista con desconfianza y desdén, la de los heterodoxos abiertos hacia Italia o hacia Francia. La monarquía española nace de una violencia, lo que los reyes católicos y sus sucesores imponen a la diversidad de pueblos y naciones sometidas a su dominio. Si México nace en el siglo XVI, hay que convenir que es hijo de una doble violencia imperial y unitaria, la de los aztecas y la de los españoles. Nueva España no busca ni inventa, aplica y adapta. La época de Carlos II es de las más tristes y vacías de la historia de España. La inteligencia no les proporciona ningún placer, es un arma peligrosa, sirve para derrotar a los enemigos, pero también puede hacernos perder el alma. Capítulo 6. De la independencia a la revolución. Los líderes de la independencia anteponen las ideologías como una máscara, puesto que de fondo no plantea un nuevo orden, sino la perpetuación del orden anterior en manos de los herederos. Octavio Paz dice que la independencia mexicana será una guerra de clases y no una guerra con la metrópolis, será una reforma agraria en gestación. La confusión que se genera en México en aquellos años permite que Estados Unidos aproveche la situación para robar la mitad de su territorio, lo que hiere de muerte al caudillismo militar y golpea la moral mexicana. Es una raja, es la tierra violada, penetrada, rajada. El porfirismo posterior será heredero del feudalismo colonial, es la imposición de una minoría. Aparece así una vez más en la historia de México la simulación apenas útil para romper con el pasado, pero incapaz de crear un orden real. Para Octavio Paz, la Revolución Mexicana es la primera y verdadera revelación del ser mexicano, pues aunque nació sin programa, su proceso fue auténticamente de la base y muy anterior a las revoluciones socialistas del siglo, empezando por la rusa. Sin embargo, hallaría sus límites al llegar al gobierno. Por ello, atrapada en su condición orgánica, sin programa ideológico, acaba por adoptar un programa liberal, asimilar un discurso socialista, sufrir las consecuencias del imperialismo. Lo que nace por primera vez desde una autenticidad se transforma nuevamente en un disfraz, en una máscara, en simulación y disimulo. La revolución quiere regresar al origen y esa voluntad de regreso es fruto de la soledad. Capítulo 7. La inteligencia mexicana. Las ideas de Vasconcelos no tenían parentesco con el casticismo y tradicionalismo de los conservadores mexicanos, pues para él, como para los fundadores de América, el continente se presentaba como futuro y novedad. La América española es lo nuevo por excelencia, novedad no solo de territorio, sino que también de alma. El tradicionalismo de Vasconcelos no se apoyaba en el pasado, se justificaba en el futuro. La Revolución Mexicana había descubierto el rostro de México, que se define a sí mismo como negación de su pasado. Su error, como el de liberales y positivistas, consistió en pensar que esa negación entrañaba forzosamente la adopción del radicalismo y del clasicismo en política, arte y poesía. Cuando Cárdenas le abrió las puertas a los vencidos de la Guerra de España, llegaron escritores, poetas y profesores. A ello se debe en parte el renacimiento de la cultura mexicana, sobre todo en el campo de la filosofía. Un español al que los mexicanos debemos gratitud es José Gauss, el maestro de la joven inteligencia. La obra de Alfonso Reyes es una invitación al rigor y a la coherencia. La importancia de Reyes reside sobre todo en que leerlo es una lección de claridad y transparencia,
El escritor no tiene otro instrumento que no sean sus palabras, hacerlas de verdad instrumentos de nuestro pensar y no máscaras o aproximaciones. Capítulo 8. Nuestros días. Toda la historia de México desde la conquista hasta la revolución puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas. La revolución hizo del nuevo Estado el principal agente de transformación social. En primer lugar, la devolución del reparto de tierras, la apertura al cultivo de otras, las obras de irrigación, las escuelas rurales, los bancos de refacción para los campesinos, etc. La reforma agraria no solo benefició a los campesinos, sino que, al romper la antigua estructura social, hizo posible el nacimiento de nuevas fuerzas productivas. Apéndice. La dialéctica de la soledad. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Para el Nobel mexicano, la soledad lleva irremediablemente a la conciencia. Nacemos y morimos solos, pero también somos capaces de traspasar nuestra soledad mediante el amor como elección, libre elección acaso de nuestra fatalidad, súbito descubrimiento de la parte más secreta y fatal de nuestro ser. Las relaciones amorosas están viciadas por culpa de la sociedad, misma que impide la libre elección. La mujer es presa de su imagen, impuesta por una sociedad básicamente masculina. Tampoco el hombre puede elegir. El primer contacto sexual del niño ocurre con la madre y o hermanas, de modo que un carácter simbólico de incesto está presente en nuestro erotismo. Se elige por confusión, por belleza o por conveniencia, por creer que no hay de otra, o porque se me va el tren. Lo cierto es que la gran mayoría de mexicanos y mexicanas piensan al final de su existencia, y pensar que he perdido los mejores años de mi vida con una mujer que no era mi tipo. Frase de Swann, citada por el propio Paz. Para la sociedad, el amor equivale a tener hijos, pues la familia es el primer reflejo de la sociedad. La doble moralidad aterriza directamente en el concepto del matrimonio, es decir, la naturaleza conservadora de la pareja, al amor garantizado constitucionalmente. El verdadero amor es antisocial y revolucionario, y es precisamente en la adolescencia, en donde se expresa en su forma más pura y contradictoria. La adolescencia no implica únicamente soledad, sino los grandes amores, el heroísmo y el sacrificio.